En el libro de Salmos, Salmo 1, del 1 al 3, hermanos. Bueno, es un salmo muy conocido, que ya lo conocemos todos. Salmo 1, número 1. El justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén, hermanos. Aquí este salmo el otro día lo estoy leyendo y me vino un poquito cosas del pasado, del cual el Señor ya me ha sacado, hermano. Gloria a Dios. Y hermano, el Señor me ha ido enseñando poco a poco que si sigo en sus caminos, Él hará prosperar mis pasos, mis caminos, mi Dios. Como vuelta se lo repito, de nuevo, ya mi familia está creciendo, gloria a Dios. El año pasado estábamos solo Paulinita aquí y yo le oré al Señor en un culto, le dije, Señor, mi Dios, haz crecer mi familia, por favor. Y dicho y hecho, vinieron 3 de golpe el año pasado mismo. Y eso ahí me da a pensar que es el Señor el que o sea, el Señor es el que lo hace todo, pero no en nuestro tiempo, sino cuando Él lo decide. Porque de un momento a otro apareció Bárbara, que es la mujer de Cristian, una mujer muy buena, muy noble. Gloria a Dios, la traje a Miriam. Y de paso ha venido el niño Martín. Así que, hermanos, el número 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén, hermanos, todo esto está en nombre del Señor Jesús. Bien, vamos a cantarle al Señor. Tu cruz me iluminó, corazón Dios, lluvia por la campana, mi desierto brilla, tú cambiaste, una esperanza, tú cambiaste, el gozo y you
estar en esta mañana hablando acerca de la palabra del Señor, lo que el Señor ha puesto en mi corazón para esta mañana. Abre tu Biblia en Juan capítulo 3, versículo 16. Un texto muy conocido por nosotros, un texto que la mayoría no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Algo que nos muestra realmente la obra redentora de nuestro Señor, lo que el Señor ha hecho para con cada uno de nosotros. Así que en Juan capítulo 3, versículo 16 dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto nos tiene que emocionar, esto nos tiene que llenar de gozo. ¿Sabes por qué? Porque gracias a esto estamos aquí. Gracias a la obra de Cristo, estamos aquí. Gracias a nuestro Señor que nos limpió de toda nuestra inmundicia, estamos aquí en esta mañana. Vamos a orar. Amado Dios, te doy las gracias por esta mañana preciosa. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque tu gracia nos ha alcanzado, Señor. Tu perdón ha sido extendido a nuestra vida, Señor. Y también por fe queremos que se extienda a toda nuestra casa, a nuestros hijos, cónyuges, Señor, hermanos, Señor, hermanas. Que tu salvación llegue, Señor, a todos los que nos rodean, Señor. Padre, gracias, Señor, porque nos permites estar en tu casa. Oramos, Señor, para que tú dirijas tu palabra en esta mañana y que hables a nuestro corazón. Y como decía al comienzo, parece ser que las cosas están mejorando y este mes de julio será el que está por entrar, el último mes de julio que se estarán grabando los cultos. A partir ya del mes de agosto ya no grabaremos nada. Esperemos que las cosas van mejorando. Así que, querido hermano, querida hermana, haz el esfuerzo de venir a la casa del Señor. No te confíes de que digas, tal vez hoy me mandan el culto. Ven a la casa del Señor. Es un trabajo para mí hacer lo que hago, de estar grabando y luego estar editando. Así que también creo que como la cosa está mejorando, ya es hora también de empezar a parar con esto. Así que el mes de julio aún seguiremos grabando, pero ya a partir de agosto ya no habrá los cultos en las redes sociales, sino que simplemente ya nos limitaremos a hacer las reuniones aquí en el local. Amén. Amén. Dios amó a este mundo. Él ha tenido misericordia. Cada día tiene misericordia de nosotros, dice la palabra del Señor, que cada día las misericordias de Dios son ¿qué? Nuevas. O sea que hoy nos levantamos y estamos disfrutando de esa misericordia de Dios que se ha renovado en este nuevo día. El Señor nos ha dado a su único Hijo para que nosotros podamos ser salvos. Gracias a Cristo nosotros podemos ser salvos. No hay otro camino para ir al cielo, queridos hermanos. No hay otra forma de ser salvos, solamente creer en Cristo. La gente aún sigue pensando que por lo que hace, por las dádivas que da a veces al prójimo, con eso va a llegar al cielo, pero no es así. El único camino para llegar al cielo es la obra redentora de Cristo. Somos salvos por gracia, no porque nosotros hemos hecho algo que nos haga merecedores de esta salvación, sino que la gracia de Dios se ha extendido para todo este mundo. El versículo que hemos leído no está diciendo porque de tal manera Dios amó a Europa, o amó a Asia, o a Europa y a Asia. No, está diciendo que Dios amó ¿a quién? Al mundo. ¿Y quién es el mundo? Pues si tenemos nosotros un mapa mundi en casa, pues eso es el mundo. Todas las personas que habitan ahí. Dice el Señor que Dios amó al mundo. Ni aún habíamos nacido nosotros y Dios ya nos amó. Qué maravilloso, ¿verdad?
Y dice que murió para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ahí es donde nace nuestra seguridad de que un día estaremos en la presencia de nuestro Señor. Un día estaremos por la eternidad con nuestro Dios. Hay un pasaje que dice que esta tribulación que a veces nosotros pasamos aquí en este mundo es momentánea, es pasajera, pero no se compara nada con lo que nos espera ahí arriba cuando estemos con nuestro Señor. Queridos hermanos, su gracia nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado. Amén. Somos libres gracias al sacrificio que Jesús hizo. Su misericordia, como dije antes, se muestra cada mañana. Y el Señor nos demuestra o nos hace notar de que Él está con nosotros. Amén. No hay día que yo no sienta la presencia de Dios. No hay día que yo no sienta que Dios está cuidando de mí. No hay día que yo pierda esa seguridad y llegar a pensar que diga, el Señor se ha olvidado de mí. No, queridos hermanos, el Señor no se olvida de nosotros. El Señor está ahí. El Señor está con nosotros, cuidándonos. Solamente el pecado es lo que hará que la presencia de Dios no obre en nuestras vidas. Avancemos hacia la meta. ¿Cuál es nuestra meta? El cielo. Sigamos avanzando, disfrutemos de la presencia de Dios. Busca tiempo en tu casa, disfruta de la presencia del Señor. No solamente te conformes con venir a los cultos, sino que en casa aparta un tiempo para consagrarte al Señor, para buscarle, habla con el Señor y el Señor va a ir obrando en tu vida. Disfruta de su presencia, sírvele al Señor. Si no estás sirviendo, comprométete con el Señor y sírvele y hazlo con gozo. Los que están sirviendo, no desmayéis, sino que sigan adelante. Todos juntos estamos llamados a predicar el Evangelio, a dar a conocer a la gente acerca de esta hermosa salvación que nosotros tenemos. El Señor nos dará el denuedo si nosotros le buscamos. El Señor nos dará la valentía de poder hablar acerca de su palabra. Perseveremos, queridos hermanos, teniendo presente que por su misericordia no hemos sido consumidos. Amén. Cuando yo leo estos versículos se me estremece el cuerpo. Dado que por la misericordia de Dios, nosotros o yo no he sido consumido. Y vemos que el poder de Dios se va extendiendo sobre nosotros para que nosotros seamos un canal de bendición para aquellos que nos rodean. ¿Qué es lo que hace un canal? Si alguien no me comprende. Habéis visto que cuando llueve ponen unas cosas así para que cuando cae el agua, pues va todo el agua por ahí, direcciona el agua. Cuando yo me refiero a que somos un canal de bendición, es que direccionamos la presencia de Dios a aquellos que nos rodean. Aleluya. Tú y yo somos llamados a hacer luz en este mundo. Somos llamados a ser aquellas personas, esos atalayas que anuncian que hay salvación para este mundo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículo 1 al 3. Hemos dicho que la salvación de nuestro Dios es por gracia. Amén. Dice a todos los sedientos, ¿hay alguien sediento aquí? Amén. Dice el Señor a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Dice el Señor que aquellos que estén sedientos vengan. ¿A dónde? A su presencia. Amén. Tú estás sediento de Dios. Tú quieres que Dios sobre en tu vida. Pues es tiempo de apartar tiempo, de hacer un hueco para poder estar en la presencia de nuestro Señor. Es hora de que nosotros busquemos al Señor si no lo estamos haciendo.
Recordamos a la mujer samaritana cuando estaba ahí, el Señor Jesús le pidió que le diera agua de beber, ¿verdad? Y ahí en esa misma conversación el Señor le dice que Él tiene una agua que saciará, que el que beba de esa agua nunca más volverá a tener sed. Y el Señor no estaba hablando de una agua mágica, el Señor estaba hablando de su presencia, de su poder obrando en la vida de cada persona. Y cuando tú y yo venimos delante del Señor, nos encontramos que no necesariamente tenemos que comprar la gracia de Dios. No, mejor dicho, no compramos la gracia de Dios, sino que la gracia de Dios es gratuita para todos nosotros. La misericordia de Dios es gratuita para todos nosotros. Y dice el Señor, venid los sedientos, venid aquellos que tienen sed, aquellos que están sedientos de mi presencia, venid. Isaías está hablando proféticamente al pueblo que aún ni siquiera había sido llevado al cautiverio a Babilonia. Y el Señor les está diciendo, hey, venid, acercaos. El dinero que tenéis no es necesario para estar llenos de mi presencia. Amén. Su misericordia, queridos hermanos, es gratuita y su salvación es por gracia. Aleluya. Es un regalo merecido que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Versículo 2 nos muestra una realidad que se vivía en aquel tiempo y que quién sabe aún se está viviendo en nuestros tiempos. El versículo 2 dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y dice, y vuestro trabajo en lo que no sacia. Vemos hoy en día a un mundo que se desgasta intentando conseguir logros que un día cuando mueran se van a quedar ahí. Hay gente que se desvive, coge 1, 2, 3 trabajos porque quiere conseguir cosas, se desgasta, se enferma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nada de eso satisface su corazón. Y el Señor les está diciendo, venid, nada os satisface, venid a mi presencia, porque yo os daré de esa agua que quita esta sed. Amén. Y el Señor dice, no gastéis vuestro dinero en lo que no es pan. No desgastéis en vuestro trabajo afligiéndonos y sin conseguir que haya satisfacción en vuestra vida. Y el Señor dice, oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Decía el salmista, decía, Señor, no me des más de lo que necesito, porque si me das más de lo que necesito, me olvidaré de ti. Y eso lo he visto en muchos, que cuando no tenían, no dejaban de venir a la casa del Señor. Y cuando empezaron a tener, ya casi ni se les ve por la casa del Señor. Terminan alejándose de la iglesia algunos. Y el salmista decía, no me des más de lo necesario, no sea que me olvide de ti. Y el salmista también decía, Señor, no me des poco, no sea que hable en contra de ti. El salmista lo que decía, Señor, dame lo necesario para seguir adelante. Yo sé que mi vida está en tu presencia. Yo sé que tú estás bajo el control de mi vida. Dice, oídme atentamente y comed del bien. ¿Qué está pidiendo el Señor que comamos? De su presencia, de su palabra. ¿Sabéis que la palabra de Dios, la oración, son aquellos alimentos que nos ayudan espiritualmente? Y dice que cuando nosotros buscamos las cosas del Señor, en el versículo 2 dice, y se deleitará vuestra alma con grosura. Cuando dice grosura, está diciendo, y se deleitará vuestra alma abundantemente. Amén. El Señor dijo, yo he venido a traer vida y vida en abundancia. Amén. Y cuando tú y yo le buscamos al Señor, entonces tenemos vida en abundancia. Amén. No tendrás euros en la cuenta bancaria, pero tendrás vida en abundancia. Amén. Tendrás tal vez poco en la alacena,
Tendrás pocas compras en la alacena, pero tendrás vida en abundancia. ¿Sabes por qué? Porque has aprendido a depender del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice que cuando comemos, cuando nos alimentamos espiritualmente, entonces nuestra alma se deleita, se sacia abundantemente. Cuando somos llenos de su presencia, queridos hermanos, es porque hemos aprendido a vivir en obediencia. Hemos aprendido a ser sensibles a la voz de Dios. Hemos aprendido a obedecerle en toda nuestra manera de vivir. ¿Que nos costará? Claro que sí. Porque no dejamos de ser humanos. Pero tenemos algo seguro de que nuestro corazón se deleita en hacer las cosas del Señor. Amén. Y dice el versículo 3, inclinad vuestro oído y venid a mí, oídme y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. El Señor quiere hacer un pacto con nosotros, si es que aún no lo ha hecho. El Señor quiere hacer un pacto, y ese pacto muchas veces tiene que ver en seguirle o no seguirle, en obedecerle o no obedecerle. ¿Qué es lo que hemos decidido nosotros? ¿Obedecer a Dios o tomarnos un tiempo para tal vez más adelante consagrarnos al 100% al Señor? Querido hermano, querida hermana, hoy es el día de salvación. Hoy el Señor quiere que entregues todo a Él. Hoy quiere el Señor que le dejes ser, si aún no lo es, el Señor de tu vida, el que guíe tus pasos, el que te lleve por el sendero de justicia. El Señor nos está mostrando en esta mañana que Él está con los brazos abiertos diciéndonos: venid los sedientos, venid aquellos que estáis cansados y trabajados, dice el Señor, porque yo os haré descansar. Y no solamente se está refiriendo al cansancio físico de nuestro trabajo, sino se está refiriendo también al cansancio que a veces adquirimos con el diario vivir, con las cosas que nos suceden. Y el Señor está diciendo: venid a mí, los que estáis cansados y trabajados, porque yo os haré descansar. Versículo 6 del Isaías 55 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Vivimos en tiempo de gracia, busquemos al Señor. Y dice: llamadle entre tanto que está cercano. Nuestro Dios no está lejos. Nuestro Dios no está lejos. Amén. Él ahora mismo está con nosotros. Aleluya. Y cuando salgamos de esta reunión, el Señor sigue ahí con nosotros. El Señor sigue obrando en nuestras vidas. El Señor está más cerca de la propia ropa que llevas encima. El Señor está en tu corazón. El Señor está cerca, está obrando. Quiere que nos entreguemos totalmente a Él. Solamente buscando al Señor, queridos hermanos, nos podremos apartar del mal. Amén. Mientras más busquemos del Señor, más aprenderemos a discernir lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Siempre digo esto: hay gente que espera que los pastores vayan con un listado. Esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Esto puedes hacer, esto no se puede hacer. Queridos hermanos, a mí nunca nadie me enseñó lo que se tenía que hacer. Ningún hombre. Es verdad que sirvió muchas enseñanzas que me dieron, pero esas enseñanzas venían de la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es la que nos enseña cómo tiene que seguir nuestra vida, cómo tiene que encaminarse nuestra vida, qué tenemos que hacer para vivir en santidad. Y cuando yo amo la palabra de Dios, cuando yo amo el estar en su presencia en oración, entonces Dios obra. Amén. El Señor no está lejos, el Señor está cerca. Amén. Cuando sientas momentos en los cuales que parece que se han olvidado de ti, recuerda, Dios está esperando que hables con Él. Amén.
¿Cuántas veces no me sentí solo? ¿Cuántas veces parecía que nadie se preocupaba por mí? Hasta que comprendí que Dios siempre estaba ahí. Que Dios era mi amigo fiel, mi amigo incondicional, el que nunca me iba a dejar. Cuando iba a porciones de la Escritura que decía, aunque tu padre y tu madre te dejaren, y fíjate que eso ya es difícil, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo, el Señor Jehová te recogerá. Aleluya. Eso llenaba mi corazón de ánimo, me fortalecía y me ayudaba a entender que el Señor está ahí obrando. No sé, esa alarma de quién es, por favor, si la podéis apagar. Así que el Señor nos dice que nos apartemos del mal, que le busquemos. No sé, ese teléfono, si lo podéis apagar. Ya entendieron que estábamos ocupados, ¿verdad? El Señor está cerca, queridos hermanos. Nunca te dejará solo ni sola. Siempre estará a tu lado. Nunca lo olvides. Nunca lo olvides. Cuando estés pasando la situación más difícil en tu vida, recuerda, Él está conmigo. Y eso es la fe que nosotros tenemos. No lo veo, pero yo sé que Él está obrando. Parece que nada sucede, pero Él está obrando. Amén. Versículo 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El Señor quiere que nosotros vivamos en santidad. Amén. Que nuestras vidas sean dirigidas por su santidad. Que nuestra vida sea encaminada bajo su dirección. Y dice, si ha fallado alguien, le está diciendo al pueblo, si hay alguien que está viviendo en pecado, que se aparte ya. Y que se arrepiente, que vuelva delante del Señor, porque el Señor es, que dice, amplio en perdonar. Dios está esperando que la gente se acerque y se arrepienta de sus pecados, porque Él le quiere perdonar. Dice el versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y esto es bueno, ¿verdad? Amén. Hay veces que nos va algo mal y estamos ya. Yo ayer hablaba con mi padre, ¿no? Y a veces le decía, es que hay veces que el pesimismo toma tal poder en nuestra vida que cuando nos pasa algo, lo primero que hacemos es pensar en lo peor que nos puede suceder. Hay algo que no nos sale bien y ya está, se acabó todo, ya me viene el mundo encima. Y el Señor nos dice, mis pensamientos no son como los tuyos. Amén. Dice, mis caminos no son vuestros caminos. Y vamos a leer Jeremías, capítulo 29, sin perder Isaías, versículo 11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dice, yo sé a dónde vas a llegar, yo sé qué carrera vas a tener, yo sé qué trabajo vas a tener. No te aflijas y encomiéndate a mí. Aleluya. Si yo sé con quién te vas a casar, no te aflijas y espera en mí, dice el Señor. Yo sé, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. El Señor tiene un propósito para tu vida. El Señor tiene un propósito para mi vida. Y solamente encontraremos ese propósito si nos consagramos a Él. Si le buscamos, si lo ponemos por encima de cualquier cosa, el Señor irá trabajando en nuestras vidas a tal punto
que nos llevará a comprender el propósito que Él tiene. Proverbios 16:3. Proverbios capítulo 16:3. Proverbios capítulo 16:3 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos, que dice, serán afirmados. En otras palabras, todo lo que tú tengas planeado en hacer en esta vida, ponlo delante del Señor. No luches solo, no luches sola. Ponlo delante del Señor y verás cómo la gracia de Dios va a ir obrando y te va a ir abriendo puertas y te va a ayudar a conseguir aquello que has propuesto en tu corazón. El Señor obra en nuestras vidas. Y tal vez hay algo que parece que es imposible. Recuerda que para Dios nada es imposible. Él hace todas las cosas posibles, nos enseña su palabra. Y vemos nosotros en Isaías, en el versículo 10 y 11, dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Vemos nosotros que cuando llueve algunos se quejan, pero comprendemos que la tierra necesita de esa lluvia. Nosotros necesitamos de esa lluvia. El aire se purifica también cuando llueve. Vemos nosotros que la lluvia tiene un propósito. Vemos que cuando llueve, no es que llueve porque llovió, sino que está cumpliendo con el propósito para el cual ha sido puesto allí. Y dice que de la misma manera que la lluvia y la nieve tienen un propósito, de la misma manera la palabra de Dios tiene un propósito para nuestras vidas. La palabra de Dios, queridos hermanos, tiene poder. La palabra de Dios produce fruto. A lo que decía antes cuando hablaba con mi padre acerca de que somos negativos, dice la palabra del Señor y nos enseña que nuestra boca tiene ¿qué? Poder. Y cuando tú empiezas a confesar con tu boca cosas negativas, ¿qué va a suceder? Pero cuando tú crees al Señor y dices, aunque yo no puedo controlar esa situación, Él tiene el control, entonces Dios solo. ¿Sabes por qué? Porque estás poniendo en acción tu fe. La fe que nosotros tenemos. Oro al Señor y nada sucede. Tu fe se está fortaleciendo. No es que nada sucede, es que estás creyendo aún más en el Señor de lo que ya creías. El poder de su palabra tiene fruto, trae fruto, produce fruto. Algo que nos ayudará a hacer luz en este mundo es la palabra de Dios. Algo que nos ayudará a encaminar nuestras vidas por el camino correcto es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, queridos hermanos, trae cambio a nuestra vida. Dice en Romanos capítulo 12 que es necesario que nuestro entendimiento sea renovado, que nuestro entendimiento sea cambiado. Y ahí algún día, cuando esto vaya sucediendo poco a poco, cada vez que buscamos al Señor, algún día, cuando te suceda algo malo, no vendrá primero lo negativo a tu mente ni a tu corazón, sino que vendrá el Señor, es poderoso. El Señor va a obrar. La palabra de Dios dice: someteos a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Y Señor, yo me entrego delante de ti para que tú obres. Cuando falles al Señor, recuerda que el Señor a través de su palabra nos muestra que Él nos va a renovar, que Él nos va a levantar, pero si hay un verdadero arrepentimiento.
Hay gente que no quiere cambiar y que vive tropezando en lo mismo y en lo mismo. Pero hay gente que sí quiere cambiar y lamentablemente tropieza con lo mismo y lo mismo. Pero yo te digo una cosa, si tú realmente te has arrepentido y te arrepientes delante del Señor, genuinamente, algún día eso va a ser quitado de tu vida. El Señor te va a hacer libre totalmente de aquello que está impidiendo que tú te entregues al 100% al Señor. Alguien te hizo daño. Alguien dañó algún día tu corazón. Alguien actuó con violencia sobre tu vida. Recuerda que el Señor restaura. Algo que nos enseña su palabra es que el Señor nos restaura. Sana aquellas heridas que están ahí dentro, que nadie las ve, pero tú las sientes. Y el Señor nos hace sanos también de esas heridas. El Señor nos limpia de toda impureza, queridos hermanos. ¿Sabes por qué? Porque su palabra no regresa vacía. Su palabra tiene un propósito para nuestras vidas. Por eso la importancia de que tú y yo prediquemos la palabra del Señor. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios va a traer salvación para muchos. Y de la misma manera que a ti te restauró, de la misma manera que trajo cambios, de la misma manera que a ti te renovó, de la misma manera va a obrar en otras personas. No dejemos de hablar el Evangelio. No nos desanimemos, porque el Señor está obrando. El Señor está obrando y quiere seguir obrando. Amén. Versículo 12 dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Aquí está mostrando el profeta, está diciendo que llegará un punto donde ellos, capítulos anteriores, les muestra que serán llevados al cautiverio, y aquí les está diciendo, y aquellos que estén en el cautiverio les digo, venid y saciaros, yo os daré agua. Y les está diciendo aquí el Señor, el día cuando vosotros retornéis a vuestra tierra Jerusalén, dice, con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Eso quiere decir, les muestra el Señor un panorama totalmente diferente. Cuando fueron llevados a Babilonia, los llevaban arrastrando, encadenados, pegándoles, etcétera, etcétera, etcétera. Así los llevaron a Babilonia. Y ahora el Señor les dice, yo he cuidado de vosotros. Aleluya. Y ahora saldréis con alegría, dice el Señor. ¿Acaso nuestro Dios no es un Dios poderoso? Amén. Y en ese Dios es en el cual nosotros creemos. Amén. Y vemos cómo le presenta este panorama de los montes, etcétera, etcétera. Les está mostrando que cuando la gente, cuando el hombre, la mujer deciden hacer la voluntad de Dios, el Señor va abriendo camino. Amén. Y el Señor va direccionando nuestras vidas por el camino. Versículo 13 dice, en lugar de zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. ¿Qué quiere decir esto? Que la tierra que antes era infructífera, ahora empezará a ser fructífera. Cuando tú y yo entregamos nuestras vidas al Señor, si tal vez no estaba produciendo un fruto agradable, pues ahora con la presencia de Dios va a empezar a producir buen fruto. ¿Por qué? Porque el Señor va a quitar lo malo de nosotros y va a permitir que lo bueno que viene de Él siga creciendo cada día en nuestras vidas. Apartarnos del mal y creyendo en la palabra de Dios, entonces veremos la bendición sobre nuestras vidas. Amén. ¿Y sabes qué propósito trae todo esto? ¿Qué propósito trae la bendición de Dios sobre nuestras vidas? Que el nombre de nuestro Señor sea glorificado. Amén. Versículo 13, la segunda parte dice,
y será a Jehová por nombre, por señal eterna, y nunca será raída. Dice que el nombre del Señor será alabado, el nombre del Señor será exaltado. Aleluya. El nombre del Señor será glorificado. Vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 23 y 24. Gálatas capítulo 1, versículo 23 y 24. Dice la palabra del Señor: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predican la fe, en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. ¿Quién es este? Pablo. Pablo está mostrando el poder de la obra redentora de Cristo. Pablo está mostrando la obra que el Señor hace en cada uno de nosotros. Y está mostrando que cuando hay una transformación en nuestras vidas, la gente que nos conoce se sorprenderá de cómo el Señor nos ha cambiado, de cómo el Señor nos ha renovado, de cómo el Señor nos ha transformado. ¿Y qué sucederá? Empezará a alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Aleluya. ¿Hay alguien sediento en esta mañana? Acércate a la fuente de vida que es Cristo. No te dejes engañar por lo que vemos a nuestro alrededor. No desvíes tu atención por las cosas que son pasajeras de esta vida, sino centra tu atención a Jesucristo, porque Él es eterno y un día estaremos en la eternidad con Él. Acerquémonos a Dios si hemos pecado. Volvamos arrepentidos a Él, porque Él tiene misericordia de nosotros. Amén. No desmayemos y busquemos a Dios y estemos dispuestos a que Él nos use. Aleluya. ¿Quieres que Dios te use? Amén. Pues acércate a Él. Acércate a la fuente de vida. Acércate al Señor, al Dios de misericordia. Recuerda que Bethesda significa casa de misericordia. Y el Señor nos ha permitido estar en esta casa de misericordia para aprender de Él, para bendecir. Y ha permitido que esté abierta esta casa de misericordia para que muchos vengan y vean la misericordia de Dios derramada sobre sus vidas. Amén. Amén. ¿Estamos contentos? Amén. Claro que sí, el Señor está con nosotros. Amén. Y Él es el que nos fortalece y nos Aleluya. levanta. Dale un aplauso al Señor. Y nos mantenemos en esa alegría que nos da la salvación de Cristo. Y recuerda que pruebas vendrán, problemas vendrán, pero son pasajeros. Amén. Enfermedades vendrán. Algunas serán pasajeras, otras quién sabe las tendrás que llevar hasta el día que el Señor te lleve con Él. Pero Él te dará las fuerzas para seguir adelante. Amén. Él cuidará de ti, Él te protegerá. Así que no estamos solos. Y recuerda que su misericordia es gratuita para todos nosotros, para todos los que están afuera, y Él nunca se olvida de nosotros. Inclina tu rostro y vamos a orar.